Reflexión del Evangelio de hoy, en la voz del Padre Carlos Javier Mena Blum, conciliario de los equipos de Nuestra Señora. La Iglesia nos propone el Evangelio tomado del capítulo 23 de San Mateo, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar nos pone quizás primero la oportunidad de poner un poquito un contexto, ¿no? Para evitar alguna confusión, porque nos topamos en el Evangelio que el Señor hace la referencia de que a ninguno llamen Padre, a ninguno llame Maestro, a ninguno llame Guía, ¿no? Y a veces también de versículos como este se generan ciertas confusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, al sacerdote se le dice Padre, y de hecho alguna confesión religiosa distinta al catolicismo a veces también puede con algún comentario crear un poquito una confusión sobre esto, ¿no? Entonces tenemos que contextualizar el momento, porque lo que está haciendo el Señor es efectivamente hablar sobre la actitud de los fariseos, ¿no? ¿Y qué era lo que ocurría con los fariseos? Efectivamente, ellos se ponían un poco como maestros sobre los demás. Y lo que el Señor está corrigiendo y haciendo caer en cuenta es de que no tienen ellos ni que lo que dice el Evangelio, ¿no? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, no lo que ellos actúan, ¿no? De hecho, si esto fuera literal, nosotros ni siquiera nuestros progenitores podríamos llamarlos padres. A las personas que fueron nuestros profesores, educadores en colegio, en escuela, universidad, tampoco podríamos decirles maestros, ¿no? Es decir, si alguna vez estamos en alguna visita turística y hay una persona que está haciendo de guía, tampoco podríamos llamarlo de ese modo. El Evangelio en esto, por eso tiene un contexto. En un lenguaje ordinario podemos utilizarlo tranquilamente. De hecho, al sacerdote se le dice padre por su paternidad espiritual. Tenemos de hecho a San Pablo, que cuando se dirige a las comunidades le llama hijitos. Y si le dice hijitos es efectivamente porque refleja una paternidad. Entonces, más que una imposibilidad de utilizar este tipo de términos, ¿no? Lo que trata de hacer un poco el Evangelio referencia es efectivamente ponernos un poco en guardia de estas actitudes farisaicas. Entonces, primero eso como para aclarar un poquito las ideas, ese es el contexto para evitar confundirnos con la terminología. Pero, ¿qué es efectivamente lo que el Señor está tratando de más que acusar, de resaltar? Efectivamente, no caer en lo que hacen los fariseos, que era lo que ocurría, una especie de autoconvicción de bondad. Entonces eran ellos los que no solamente cumpliendo la ley, lo de aquí, lo de allá, a rajatabla, pero las cosas externas, y luego eso enseñándolos e imponiendo también normativas, entonces ellos tenían un poco esa autoconvicción de que nosotros somos los buenos, los otros somos los otros son los malos, e incluso se daba para muchos abusos, ¿no? Entonces, por eso el Señor, de un modo muy fuerte, son palabras muy duras las que les dice, ¿no? Es decir, ellos lo que instruyen es lo que dice la ley. Bueno, pues eso sí tienen que escucharlo, pero luego lo que ellos realizan no es algo que ustedes tienen que imitarlo.
el Señor no solamente acusa a los fariseos, sino que nos pone también a nosotros en mucha atención de caer nosotros en actitudes farisaicas. Es una frase muy fuerte que nos invita a qué? Efectivamente a una coherencia de vida. No solamente en el contexto de los fariseos, sino que, repito, es algo que también nos vemos reflejados nosotros. Tiene que haber una coherencia entre aquello que decimos y entre aquello que hacemos. Una cosa es un cristiano de que tiene sus batallas, tiene sus luchas, trata de vivir en gracia, trata de reconciliarse, trata de perseverar. Eso es alguien que tendrá equivocaciones, pues sí, pero es alguien que efectivamente está caminando. Pero eso es algo muy distinto a una persona que lleva una doble vida, a que efectivamente una es la apariencia que trata de mostrar, la autocriterio de bondad que trata de vender y que luego dentro de su corazón, dentro de lo que solamente Dios conoce, entonces allí todo se queda en otro tipo de testimonios. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen de que nos ayude a nosotros, un cristiano, siempre contra nuestras luchas y debilidades que tenemos por delante, pero efectivamente jamás que seamos referencia de una doble vida, de que nuestra boca profese un criterio de bondad y que luego nuestro corazón esté podrido. Más bien lo contrario, que nuestro ejemplo sea el de personas que se saben frágiles, que confían en la misericordia de Dios, pero que efectivamente tratan de perseverar en su respuesta de fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.